¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, lleno de noticias y última hora del Real Madrid, donde vamos a ir también con noticias frescas respecto a Kylian Mbappé. Y además, os digo, con una noticia que me parece curiosa por quien la da, ¿eh? Curiosa por quien la da y cómo la da, ¿vale? Pero eso lo comentaremos ahora en cuanto hablemos de Kylian Mbappé. Pero antes vamos con otro tipo de noticias del Real Madrid de rabiosa actualidad, como por ejemplo la confirmación del traspaso ya de Antonio Blanco, que de esta manera, pues después de haber sido cedido la pasada campaña al Alavés, esta vez ya en modo traspaso será nuevo jugador del conjunto vitoriano para las próximas 4 temporadas, donde el Real Madrid se guarda el 50% de los derechos del jugador de cara a una futura venta. A ver, en el caso de Antonio Blanco, hay que decir que obviamente creo que tiene mucho tráfico futuro en el centro del campo de cara pues, a las temporadas venideras. Y creo que es una operación bastante sensata del Real Madrid en una posición que tiene bastante cubierta y administrando este tipo de política que está llevando con los canteranos del Real Madrid, que creo que va a seguir llevando. Un buen futbolista, pero no sé si categoría Real Madrid. Así que desde aquí, desde Madridismo al Día, le deseamos evidentemente lo mejor, que le vaya muy bien, porque sí que es un muy buen jugador, pero no sé yo si hasta el punto de ser nivel Real Madrid. Algunos diréis, hombre, tampoco ha tenido muchas oportunidades, salvo con Zidane en un momento determinado algún partido. Vale, pero es verdad que tampoco ha reventado la puerta como para obtener muchas oportunidades. Luego ya otra cuestión sería analizar la política en detalle del Real Madrid respecto a la fábrica. Esto en cuanto a Antonio Blanco, ¿de acuerdo? Pero no cesamos de dar noticias respecto a canteranos del Real Madrid, porque otra noticia tiene que ver con Alex Jiménez, generación del 2005, jugador del cual os hemos hablado bastante en este canal. Pues bien, cedido al AC Milán con opción de compra. El Madrid tendrá opción de recompra. Ahí veis un poco los datos de partidos, donde ha estado realmente un tanto a la sombra de, sobre todo, Vinicius Tobías, que ha sido el titular para Raúl González, pero es verdad que en un momento determinado ha tenido pues situaciones donde con Raúl ha jugado. A mí me parece que es un lateral interesante, es verdad que no ha tenido mucho protagonismo, pero en el juvenil sí que fue destacando algo más y a mí me parece un jugador con potencial, pero veremos si en el Milan va a tener algún tipo de oportunidad. El primer equipo ya sabéis que David de Calabria es el gran titular ahí. Y bueno, vamos a ver qué opciones tiene con Florenzi y compañía de jugar. No lo veo así a bote pronto, muy sencillo a nivel de minutaje. Veremos qué es lo que pasa con el bueno de Alex Jiménez, al cual evidentemente también le deseamos toda la suerte del mundo. Y ahora sí, nos vamos a ir, por supuesto, con otra noticia, que obviamente la intro no he comentado porque quería ir dejando pasar un poquito el vídeo, pero que me parece de valor máximo, de enorme valor, y que ha generado, pues este caso, muchísima polémica en el antimadridismo y en el madridismo también. Y tiene que ver, algunos ya evidentemente lo estaréis intuyendo, con el caso de Fede Valverde y Alex Baena, donde competición finalmente ha decidido dejar sin sanción a Valverde por el caso Baena. Se archiva de esta manera el expediente y acepta las alegaciones presentadas por el Real Madrid. Prevalece la decisión del juzgado de instrucción de la jueza de Madrid. Información en origen de Jorge Calabres vía El Español. Bueno, es un caso bastante más allá de colores y de madridismo, antimadridismo y estas cosas. A mí me parece un caso tremendamente llamativo también cómo se ha llevado mediáticamente, con una serie también de informaciones que han quedado un poquito ahí pues en papel mojado y que pues han sido absolutamente dadas con una falta de veracidad tremenda. Me acuerdo de Ana Garcés, por ejemplo, en el Chiringuito. Tampoco voy a hacer un vídeo muy denso al respecto. Lo que sí que voy a decir en modo opinión, sin haber estado ahí, es que al final uno tiene la sensación de que es obvio que ha podido, claro que sí, pasar algo, tener ahí un conflicto entre el propio Fede Valverde y Alex Baena, pero que dicho conflicto a la hora luego de realizar declaración el propio Alex Baena, ha habido contradicciones al respecto, porque si no, si hubiera sido tan claro este caso, no se hubiera archivado. Está claro que hay una serie de contradicciones, una parte probatoria, la cual pues está falta de contenido y falta de base. Esa falta de contenido y esa falta de base ha llevado, en este caso, a que haya sido archivado el expediente. Creo que es blanco y en botella. Por otra parte, insisto, yo creo que han podido pasar cosas, pero no las cosas tal y como se habían contado en los distintos medios de comunicación y desde luego no
no tampoco voy a justificar ningún acto violento ni de jugadores del Real Madrid ni de jugadores de otros equipos, pero me da a mí la sensación que esto, insisto, me da la sensación, ¿de acuerdo? Yo no he estado ahí, pero esto va más en un contexto, me da a mí, de forcejeo, de brega entre las dos partes, más que una agresión del propio Federico Valverde. Pero, insisto, cogiendo la justicia de por medio, la realidad es que se ha archivado el caso y punto. Y donde ciertas informaciones creo que han quedado pues bastante mal con el paso del tiempo, han caducado muy mal, pero lo que está claro también es que estos periodistas y comunicadores, desde luego, disculpas no van a pedir, y todos contentos. Caso cerrado, en este caso, el expediente de Alex Baena respecto a Federico Valverde. Y ahora sí, ya está, tratadas otras noticias y cuestiones de actualidad del Real Madrid, mientras el equipo sigue trabajando en Estados Unidos de cara al próximo envite, segundo partido de la pretemporada frente al Manchester United, donde, por cierto, es posible que esté Arda Güler, no se ha confirmado, pero hay posibilidades de que por fin veamos debutar al futbolista turco. Nos vamos a ir con toda la actualidad, obviamente, que tiene que ver con Kylian Mbappé. Importante, os voy a decir, en este contexto, en este vídeo, no voy a poner la noticia de Di Marzio hablando de que el entorno Mbappé habría aceptado la oferta del Al Hilal, porque es que el propio Mbappé se había descojonado de las informaciones relacionadas con Al Hilal, en esa mención que hizo a Giannis Antetokounmpo, que ya hemos tratado en los distintos medios, todos, yo creo, vía redes sociales, y me parece ridículo tratarlo. Creo que hay otras cosas realmente de más valor, como por ejemplo gente seria como Sportson, desde Francia, que también es un medio bastante interesante, ha dicho lo siguiente, aquí Niño nos lo traduce: es cierto que el Al Hilal ahora está en contacto con los representantes de Mbappé, incluida su madre, Faisal Amali, pero es muy poco probable que el acuerdo tenga éxito, porque Kylian Mbappé solo quiere jugar en el Real Madrid en el caso de que tenga que marcharse. Y esa es la línea argumental que se ha enviado básicamente por los medios y periodistas más importantes desde Francia, desde l'Equipe, desde Radio Monte Carlo, Sportson, Telefoot, etc. La línea que se ha ido demarcando es correspondencia en caso de salir al Real Madrid. Lo del Al Hilal me da a mí la sensación que pues tiene más que ver con intentar seguir presionando el PSG para hacer un envío ligero, en este caso con un club con el cual pueda tener algún tipo de vinculación o buena relación, e intentar trasladar esta información, que una realidad vigente de que Mbappé vaya a aceptar el cambio de Qatar por Arabia Saudí. Como he dicho, si Mbappé va a hacer un cambio en su carrera deportiva, por mucho dinero, mucho dinerinchi que le pongan ahora encima de la mesa, no veo yo muy viable. No digo imposible, porque hablamos de Mbappé, claro que sí, pero veo muy inviable que por mucho que le quieran pagar dinero, pues el nuevo impulso en su carrera deportiva vaya a ser irse al Al Hilal una temporada. Yo lo veo difícil. Aparte es que te estás apartando del prime deportivo a nivel top en Europa, en el mundo. O sea, irte una temporada a Arabia Saudí te quita absolutamente de la lucha de los títulos más importantes a nivel de clubes. Es decir, sería pues lanzar, en este caso, una temporada a nivel deportivo absolutamente al garete. Económicamente me hablaréis de lo que queráis, pero deportivamente sería una operación sin el más mínimo sentido. Vamos con más cositas de Mbappé. No nos quedamos solo con esto. Vamos a ir también con, por ejemplo, lo que comenta en este sentido el periodista Mateo Moretto, que también yo creo que es bastante importante, porque, bueno, creo que es un tío bastante serio, tratando la información. Aquí lo tenemos, lo comparto bien, perfecto, ahí lo tenéis. Mateo Moretto: Mbappé sigue pensando lo mismo, si se marcha del PSG solo quiere jugar en el Real Madrid. Mateo Moretto, insisto, Relevo no es el medio que más me gusta del mundo, pero es un tío que con las informaciones de fichajes se mueve bastante bien. No, digamos, es un tío que esté ahí muy metido en Real Madrid, porque no lo está. Aparentemente no es el que más está. No considero que esté tan metido como otros informadores, en su momento Cortegana o Ramón Álvarez de Mon, Rodrigo Fáez, quien se os ocurra, pero sí que es una perspectiva externa interesante de un tipo que se mueve mucho con agentes, como es Mateo Moretto. Y Mateo Moretto sigue en la línea del Real Madrid. Vamos con más. Y esto también me parece interesante, porque lo da
concretamente desde el medio de ESPN, ahí lo tenéis, Romain Molina, también, periodista importante, es mentira que el Real Madrid no quiera fichar a Kylian Mbappé, es toda una partida de póker. Aquí estaríamos hablando de todo este contexto de pues, la parafernalia, digamos, de intentar enviar mensajes el Real Madrid de pues, estar en su sitio, no quererse desgastar con todo esto, no querer entrar en la negociación, pero en realidad el Real Madrid sí que está y está simplemente expectante, ¿no? Esperando su sitio y como dice Romain Molina, pues sería como una partida de póker. Yo creo que eso tiene bastante sentido. No sé si es una información que él haya extraído o una opinión. Entiendo yo que debería ser una información, si es un periodista serio, como en teoría lo es. Información que concuerda, yo creo, con la postura oficial que es del Real Madrid. Pero para el final he querido dejar algo que me parece crema. De verdad. Y esto, por ejemplo, Quillo Barrios en su canal lo ha comentado de manera extraordinaria, ¿no? Aquí lo tenéis. A ver cómo os quedáis con esto. Información de José Félix Díaz de Marca. El PSG ha recibido ofertas de Arabia Saudí de la Premier, pero el Real Madrid tiene todas las cartas en la mano. Cuando se calme la situación entre el PSG y Mbappé es el momento en el que el Real Madrid podría actuar. En el club merengue están atentos para llegar a un acuerdo con todas las partes, aunque es complicado, porque en un principio se habla de 400 millones de euros y el Real Madrid no contempla esas cifras. Lo que quiero comentar de esto, gente, para mí lo más importante tiene que ver con lo que tiene que ver, que es que José Félix Díaz ha estado negando absolutamente cualquier tipo de opción mínima del Real Madrid. José Félix Díaz ha sido los que han estado desde la línea corporativa Real Madrid enviando mensajes de el Real Madrid no valora este verano Mbappé, el Real Madrid no va a hacer nada por Mbappé este verano. O sea, ha negado absolutamente, ha sido negacionista con respecto a Real Madrid y Mbappé. Absolutamente. Y José Félix es un periodista tremendamente vinculado al Real Madrid y siempre ha estado en esa línea, como otros periodistas, como Melchor Ruiz de Cope y otros periodistas. José Félix negando cualquier opción en su momento del Real Madrid con Kylian Mbappé, ¿no? Pues aquí ya está empezando a dejar la puerta entreabierta. Y eso para mí sí que es significativo de que se pueda ir, incluso por los periodistas con respeto, pero medio oficialistas, que se vayan ya, digamos, metiendo en la rueda de posibilidad Real Madrid-Mbappé este verano. Me parece muy importante, si es así, y Nariño me parece de las mejores cuentas que trae información del Real Madrid. Si José Félix en algún momento del día de hoy ha dicho esto, que yo insisto, me creo perfectamente que sea así, me parece ya un nuevo giro de José Félix Díaz a nivel Real Madrid-Mbappé, porque anteriormente creo desde mi punto de vista que estaba algo lejos de la realidad. Yo nunca tampoco he sido de los que dijera, venga alegría, esto está 100% hecho y va para adelante sin lugar a dudas. No, pero hombre, negar que el Real Madrid estuviera ahí aguardando, esperando e intentando, si se dan las circunstancias, activar la operación, pues hombre, José Félix siempre ha estado en una línea súper negacionista respecto a que hubiera opciones reales en esta ventana de fichajes, ¿no? En fin, os lo quería traer porque creo que es de valor por quien da esta información y por el momento también que la da, ¿no? Da la sensación de que el origen informativo realmente interesante viene desde Francia, son los que están dando la mejor información, aunque luego a contagotas tenemos a Ramón, que el tema de las negociaciones entre las dos partes lo ha ido moviendo muy bien en estas 2 últimas semanas, creo yo. Luego también Rodrigo Fáez en ese sentido también se ha sabido mover muy bien. Entonces tenemos ahí algunos salvoconductos, pero realmente a nivel España, la prensa oficialista, los periodistas más, digamos, reconocibles cerca del Real Madrid o con una vinculación informativa al Real Madrid, pues obviamente han estado para mí realmente apagados o fuera de cobertura con todo este tema. Veremos cómo va a terminar, veremos cómo va a terminar. Pero quería traeros, como digo, estas informaciones que, como siempre importante, me gustaría que comentéis en el cajón de comentarios al respecto de Kylian Mbappé, pero también sobre el caso cerrado del caso Baena Valverde y pues con respecto incluso a los movimientos de los canteranos, si me queréis decir algo, la política del Real Madrid con la fábrica, con la cantera, ¿qué os parece? Bien, mal, regular. En fin, un vídeo bastante completito, con el epicentro, evidentemente, como tiene que ser, con Kylian Mbappé, con un Real Madrid que se prepara de cara al segundo partido frente al Manchester United, donde la gran novedad podría ser Arda Güler, que podría entrar ya en la lista para jugar ese partido. Y lo dicho, con todos los temas que creo que son bastante interesantes para tratar en actualidad madridista. Déjame, como siempre, tu comentario y tu opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.